Tengan un excelente día y bienvenidos a su canal Un Mundo de Médicos. El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema digestivo, del cual vamos a ver un poco de sus generalidades, asimismo de lo que es el intestino anterior, que es una división de dicho sistema, y del cual vamos a abordar de lo que es esófago. Lo que es el intestino primitivo se conformó a partir de lo que es el endodermo, que proviene de lo que es la gástrula. Cuando va a darse lo que es el plegamiento cefalocaudal a finales de lo que es la tercera semana, va a conformarlo desde su parte más craneal, que se va a estar ubicando a partir de lo que es la membrana bucofaringea, y se va a extender a su parte más caudal, que es la membrana cloacal. Dicho intestino primitivo van a ayudarle a conformar, anteriormente dije, lo que es el endodermo, que va a conformar lo que es su mucosa. Su mucosa inicialmente va a ser una mucosa cilíndrica ciliada, pero esta va a hacer un cambio epitelial para originar la mayoría de ella lo que es el epitelio plano estratificado. A su vez, el intestino primitivo va a tener en lo que es su membrana bucofaringea en forma de saco ciego, es decir, que no va a tener una comunicación estrecha con lo que es el exterior, porque lo que es el estomodeo y dicho intestino primitivo en la parte faríngea o anterior, esta va a estar delimitada por dicha membrana bucofaringea, de manera que en el día número 26 más o menos, dicha membrana se va a romper, va a ser una ruptura para que pueda entrar lo que es el líquido amniótico, que va a ayudar a su vez a lo que es el endodermo para que para que su cambio epitelial pueda darse y pueda ayudar para la maduración de dichas estructuras, tales como la yema hepática, para lo que es el divertículo respiratorio, entre otras estructuras. Asimismo, lo que es su membrana cloacal, que está alrededor de la semana número 7 se va a romper. Entonces, además del endodermo, tenemos lo que es el mesodermo espláncnico. Va a ayudar para conformar las otras capas, tales como la lámina propia, la muscular de la mucosa. También tenemos la submucosa y la capa muscular, las diferentes capas musculares que tiene el intestino primitivo. Asimismo, también la serosa. Pero entre las capas tenemos lo que es el plexo mientérico, uno conformado a partir de lo que es el sistema autónomo. Esto se va a conformar a partir de lo que son las células de la cresta neural, que van a ayudar para su formación. Entonces tenemos que alrededor de finales de la tercera semana, lo que hace es un plegamiento cefalocaudal en el intestino primitivo, de la cual en esta parte tenemos los que son los sacos en sus dos extremos, tanto en su extremo craneal como en su extremo caudal. Este intestino se va a dividir en tres porciones. La primera porción, que es el intestino primitivo anterior, que va a ir desde lo que es su membrana bucofaringea puede darse hasta lo que es la yema hepática, o también puede decirse hasta la desembocadura del conducto colédoco, que estaría más o menos a este nivel.
y su irrigación se da principalmente por lo que es el tronco celíaco, pero este va a irrigar a lo que es la parte inferior de dicha estructura. Otra subdivisión del intestino primitivo anterior va a ser lo que es su porción faríngea, que su porción faríngea va a originar lo que es dichas estructuras que van a conformar órganos que van a conformar la boca primitiva, tales como la lengua, así como el divertículo que va a conformar la tiroides, y además en su porción más caudal va a ayudar a conformar lo que es el divertículo respiratorio, junto con lo que son también los arcos aórticos se van a relacionar con dicha estructura. Entonces, en su porción más caudal del intestino primitivo anterior, este va a estar dividido por lo que es el divertículo respiratorio. Entonces, la porción más caudal va a originar a lo que es el esófago. También tenemos otras estructuras tales como el estómago, la yema hepática, que va a estar en estrecha relación con lo que es el corazón primitivo. Asimismo, de aquí va a depender para la conformación de el páncreas. Asimismo, la primera porción del duodeno y una porción craneal la desembocadura del conducto colédoco, que es la segunda porción del duodeno, va a ser conformada por esta porción inferior del intestino primitivo anterior. Ahora, a partir de la desembocadura va a iniciar lo que es el intestino medio. Este le caracteriza porque aquí tenemos que aquí se va dando la herniación de lo que es el intestino primitivo medio, hasta lo que es el colon transverso. Se va a originar o se va a dividir lo que es el intestino medio. Va a conformar las estructuras tales como la porción más caudal con respecto a lo que es el duodeno. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la desembocadura, es decir, la porción más caudal de la segunda porción del duodeno, que es la porción descendente, va a conformar también la tercera y cuarta porción del duodeno, y va a seguir progresivamente a conformar lo que es el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice vermiforme, también lo que es el colon ascendente, y también va a llegar hasta lo que es las dos porciones proximales del colon transverso, asimismo por su flexura cólica derecha. Bueno, hasta llegar a esas porciones, y además este va a estar irrigado por lo que es el mesenterio superior, que a su vez va a irrigar a la porción del duodeno. Por eso vemos que el duodeno tiene ciertas partes de la rama del tronco celíaco y de lo que es el mesenterio superior. Y otro que le caracteriza a lo que es el intestino medio es en estrecha relación con el saco vitelino. Aquí tenemos lo que es el conducto vitelino, que se va a ir estrechando para poder diferenciarse en lo que son las asas intestinales primarias, y posteriormente se dé lo que es su herniación. Y por último tenemos lo que es el intestino posterior, que va a estar irrigado por lo que es la arteria mesentérica inferior. Y la que conecta a todas estas arterias es la arteria dorsal.
Entonces tenemos que el intestino posterior estrechamente va a estar de lo que es la membrana cloacal y se va a extender hasta lo que es el colon transverso. Entonces tenemos desde la parte de un tercio posterior o distal del colon transverso, va a ser conformado por dicho intestino posterior. Va a extenderse para conformar lo que es el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y además lo que es el conducto anal, pero van a ser 2/3 que va a conformar a dicha estructura. Aquí tenemos un poco de la conformación de la estructura del saco vitelino, que va a ayudar lo que es su techo para conformar esta parte del intestino medio, y además lo que es estrecha relación con el endodermo, asimismo con lo que es el mesodermo cardiogénico. También va a participar lo que es la notocorda para la diferenciación de dicho endodermo. Aquí vemos algunas estructuras primitivas que se están dando a lo que es el día número 32 de dicho embrión. Aquí tenemos otra imagen y vemos que la membrana bucofaringea van a estar relacionadas con lo que es el estomodeo, y también una de sus capas, el ectodermo, va a conformar lo que es la bolsa de Rathke, que esta va a originar a lo que es la glándula pituitaria. Vemos que en la semana número 5 el hígado está un poco más desarrollado, que este va a partir de lo que es el tabique transverso, va a estar conformado. Aquí vemos también que a partir de lo que es el hígado va a originarse lo que es el páncreas ventral y lo que es el páncreas dorsal, propiamente de lo que es la parte posterior va a ir diferenciándose en un pequeño divertículo. Aquí se ha elongado lo que son las asas intestinales del intestino medio, y aquí también va dándose lo que es el intestino posterior, que va a ir diferenciándose. Aquí va conformando lo que es el divertículo respiratorio y su estrecha relación de todo el intestino primitivo con la notocorda. Aquí vemos unas etapas más maduras del intestino en la 6ª semana. Ahora, para su señalización molecular, ¿quiénes intervienen? Bueno, de lo que es, aquí tenemos el intestino primitivo, va a tener desde su parte más posterior, es decir, el intestino posterior, va a haber estas moléculas que intervienen, tales como el WNT, el factor de crecimiento fibroblástico, el BMP, principalmente el ácido retinoico. Van a ser una corriente que va a originar a todas estas estructuras, que estas van a estar más o menos a lo que es la flexura duodeno-yeyunal. Más o menos a esta zona va a estar esta corriente, pero va a estar una corriente antagonista que a su vez va a bloquear a todas las estructuras del intestino posterior, y va a estar representado también por lo que es el WNT, que va a ayudar a conformar lo que es el intestino anterior. A su vez va a estar otras moléculas interviniendo, tales como el SOX2, FOXA2, que estas van a ayudar a la formación del esófago. También tenemos el BARX-X1 para la conformación del estómago. También otras moléculas intervienen, como el factor de crecimiento fibroblástico 4, que va a estar
en lo que es la unión duodeno-yeyunal. Aquí intervienen también los genes HOX, que posteriormente van a ayudar para la diferenciación de lo que es el mesénquima. Asimismo, como el CDX2, que juntamente con el PDX1, que posteriormente se va a expresar, quienes van a ayudar para su señalización es el WNT5A. Además se va a expresar lo que es el factor de crecimiento fibroblástico en la zona del ciego, y en la parte del intestino posterior tanto el CDX1 como el 2 va específicamente el 2 se sigue expresando en toda esta zona, para expresar lo que es HOX12 y el HOX13 para que pueda expresarse en lo que es en el conducto anal, y que pueda delimitarse hasta lo que es la membrana cloacal. Aquí tenemos todos los genes HOX expresándose a lo largo de todo el tubo digestivo, que va a estar conformándose desde la porción más cefálica, que va a estar tanto el HOXA2, HOXA3, 4, 5 en adelante, que estas van a estar relacionadas con lo que es la faringe primitiva, que va a ir desde su parte más craneal, la membrana bucofaringea, hasta extenderse y llegar a las porciones más inferiores de las bolsas faríngeas. Así consecutivamente tenemos aquí, para conformar lo que es el divertículo respiratorio, y en la parte más dorsal lo que es el esófago, van a actuar lo que son los HOXA 5, 6 y 7, y el HOXB también va a ayudar en esta parte. Aquí tenemos también lo que es el estómago, va a estar expresándose lo que es el HOXA 4, 5 y lo que es el BARS-X, y cierta parte lo que es el NK 2.5 también va a ayudar a conformar a lo que es las porciones circundantes a lo que es el píloro. También para conformar lo que es el páncreas va a estar el PDX1, cierta parte de lo que es el CDX1 y 2 se va a expresar desde lo que es el píloro hasta lo que es la membrana cloacal. También podemos decir que el HOXC5 se va a expresar en toda esta región, es decir, desde el píloro hasta la unión iliocecal. Asimismo intervienen otras estructuras como el HOXA 4 y 5. También vemos en toda esta parte del intestino que se van a expresar los diferentes tipos de HOX, y específicamente dijimos lo que es el HOXA 13 y el HOXD 13, que van a expresarse en lo que es la parte del esfínter anal hasta lo que es la cloaca, para terminar lo que es el intestino primitivo posterior. Aquí también intervienen otras glándulas, tales como el hígado, que va a estar ayudado por lo que es para conformar el septum transverso, que de ahí deriva lo que es el hígado. Entonces tenemos lo que es el mesodermo cardíaco. El mesodermo cardíaco va a expresar lo que es el factor de crecimiento fibroblástico para originar y que se diferencie lo que es el hígado. Además de lo que es el septum transverso, a su vez va a generar lo que es el BMP, y va a ayudar también que a partir de
de lo que es el hígado primitivo va a diferenciarse lo que es el páncreas ventral. A su vez, lo que es el mesodermo cardíaco va a originar a lo que es la tiroides, el primordio de la tiroides, que va a derivarse de la porción faríngea. Y lo que va a originar también a lo que es el divertículo respiratorio. A medida de que se va extendiendo, también vemos que el intestino primitivo en esta porción se va a conformar lo que es el páncreas dorsal, juntamente con el ácido retinoico, que va a venir de las porciones más dorsales, y va a inactivar lo que es el sonigecho para la activina, que posteriormente en la formación del páncreas vamos a ver. Asimismo se va a expresar por toda la parte dorsal lo que es el WNT para conformar las otras estructuras. Aquí vemos un poco de señalización para la conformación de las glándulas derivadas de lo que es el intestino, del endodermo intestinal, perdón. Y por último tenemos un resumen sobre la organización molecular y cómo se dan estos procesos. Entonces tenemos para la formación del esófago y estómago van a estar unos factores de transcripción, lo que es el HOX2, y desde la porción pilórica hasta esta parte del duodeno va a estar el PDX1, y aquí se va a expresar lo que es el HOPS en la parte del hígado. A su vez, en las otras porciones del intestino delgado hasta la porción más o menos del colon transverso va a estar lo que es el CDXC, y en el resto va a estar el CDXA. Esto más o menos en resumen de la que es la subseñalización molecular. Pero para que dichas estructuras vayan conformándose, entonces tenemos que los factores de transcripción localizados, ¿no?, que es el endodermo se caracteriza por tener grandes cantidades de sonigecho. Este va a ser una resección en lo que es decir, los factores de transcripción tienen sus receptores en lo que es el endodermo para que pueda expresarse el sonigecho. Ahora, una vez expresado, va a ayudar que tales los genes HOPS que están en el mesodermo puedan expresarse. Una vez expresado, se va a dar lo que es la diferenciación de dicho mesodermo, que en la diferenciación van a actuar lo que es el BMP, el factores de crecimiento fibroblástico, factores de crecimiento transformante beta, entre otros, para que puedan generarse una corriente de señales, de manera de que lo que es el mesodermo, el mesénquima, se va a ir diferenciando poco a poco, de manera que las células que están circundantes o cercanas a esta célula va a originar una recepción de señales, es decir, que las células cercanas a ella, las células paracrinas, van a recibir dichas señales para dar su especificación, diferenciación, hasta lo que va a diferenciarse de dicho mesodermo. Es decir, va a ayudar que el sonigecho pueda diferenciarse en lo que es el epitelio, y a su vez ayuda de que el mesodermo pueda diferenciarse en las otras estructuras que conforman a la pared del intestino primitivo. Tenemos aquí más o menos los procesos que se dan de lo que es el intestino primitivo. Tenemos que el pedículo
vitelino, primeramente este está agrandado y va a ir disminuyendo su diámetro a manera de que se vaya diferenciando. Y aquí se va cortando, se va elongando el pedículo vitelino y a su vez va a ir diferenciando a lo que es la membrana, al intestino medio. A su vez, lo que son otras estructuras van a ir diferenciándose. Aquí tenemos un ejemplo, lo que es la yema, el esbozo de la yema hepática va a ir diferenciándose y van a ir apareciendo otras estructuras tales como el páncreas, lo que es el esbozo respiratorio, el divertículo respiratorio, y son la asa vitelina, que esta va a tener dos porciones, una porción más anterior y otra posterior. Aquí vemos otras estructuras a medida de que se vaya desarrollando, y vemos lo que es el hígado. El hígado va a ir creciendo y va a estar en estrecha relación para la formación de lo que es el estómago, el páncreas, el sistema biliar y en cierta manera lo que es el duodeno. Ahora vamos a ver la formación de lo que es el esófago. En la formación del esófago van a estar las estructuras relacionadas, tales como el divertículo traqueoesofágico, que este divertículo traqueoesofágico alrededor de la semana número 4 aparece con una pequeña elongación, que primeramente, antes de que se conformara el dicho divertículo, primero se dio un engrosamiento de la pared, después se va dando una pequeña elongación de manera caudal, y a su vez en lo que es en la parte posterior vemos de que se va diferenciando a partir de lo que es el intestino anterior, y vemos que se va dando una pequeña elongación, y en la parte más dorsal con respecto a él se va diferenciando lo que es el esófago. Pero inicialmente el esófago era una pequeña porción, es corta prácticamente, pero a medida de que ciertas estructuras circundantes a él van a ayudar para su elongación. Entonces tenemos que el esófago, en las estructuras relacionadas a él tenemos lo que es el divertículo respiratorio, van a estar también las bolsas faringeas, pero específicamente lo que es la bolsa número 4 y 5. Además lo que es la notocorda, que no se mira, pero está en su región más dorsal, van a estar en estrecha relación, y a su vez va a estar posteriormente caudalmente lo que es el estómago. Entonces inicialmente el esófago es una pequeña porción corta, que cuando se va a ir desarrollando lo que es el divertículo respiratorio, este va a ir elongándose y va a ayudar a que el esófago pueda desarrollarse. A su vez el estómago, que va a ir un poco más caudal, va a ayudar a traccionar o a elongar mucho más el esófago, de manera de que alrededor de la quinta semana a lo que es la octava, este va a ir proliferando dicho esófago, y en relación con el embrión va a ir más rápida su elongación, de manera de que alguna bibliografía en la semana número 7 dice que alcanza más o menos su desarrollo completo dicho esófago en relación con el embrión, de que en la vida adulta más o menos va a tener su longitud. Ahora,
Lo que es en lo que es la cuarta semana, dijimos que estaba relacionado con lo que es la cuarta y sexta bolsa, que estas van a ayudar a proporcionar el mesenquima, que va a ayudar a lo que es la diferenciación del esófago. Y además vemos que en su señalización molecular, en la parte más ventral va a expresarse lo que es el NK2.1 y en la parte más dorsal lo que es el SOX2, que va para darse la diferenciación entre ambas estructuras. Además, para lo que es su conformación, dijimos que todo lo que es el intestino primitivo va a estar relacionado a lo que es el endodermo, el mesénquima visceral, y también algunas células de la cresta neural van a proporcionar lo que es su inervación. Aquí va a estar formándose lo que es el nervio vago, que el nervio vago va a estar en estrecha relación, son dos nervios que van a estar a la izquierda y a la derecha, pero van a cambiar su posición de acuerdo a la formación de dicha esófago y además del estómago. Entonces tenemos que a medida de que se vaya elongando lo que es el esófago, aquí tenemos la porción más caudal, imaginemos que en la parte más cefálica de dicho esófago va a estar en estrecha relación lo que es con el mesoesófago, que el mesoesófago consiste en un peritoneo que va a estar unido en la parte más dorsal de lo que es la pared posterior del embrión. Y aquí tenemos lo que es la arteria dorsal, que esta va a estar irrigando a partir del tronco celíaco, pero solo la porción más inferior de lo que es el esófago. También podemos decir que el mesoesófago va a ayudar para que se puedan dar las rotaciones. El esófago da una pequeña rotación, pero en su parte más inferior. ¿Por qué? Porque en su parte inferior se va a comunicar con el estómago, está en estrecha comunicación con él, de manera que en la parte más craneal, como está en relación con lo que es la porción faríngea, esta no se va a mover, no va a hacer una rotación, pero sí en la parte más distal. Entonces, a manera de que para que se dé esta rotación de 90 grados, va a ayudar lo que es el mesoesófago y el mesogastrio, que tanto a él y al estómago van a rotar en 90 grados, pero en el eje longitudinal. Tenemos el eje longitudinal, vamos a buscarlo. Este es un plano del estómago, pero aquí que tenemos esta porción en este eje longitudinal, tenemos aquí en la parte posterior, dijimos que la pared dorsal está adherido por lo que es el mesoesófago. Entonces tenemos que va a ir rotando de manera que en la parte ventral, que es esta, va a ir rotando hacia la parte más dorsal, de manera que esta cara ventral va a quedar a la derecha y esta parte posterior o dorsal va a quedar a la izquierda. El nervio vago de la parte ventral va a quedar a la derecha también, y el dorsal va a quedar a la izquierda. Igual va a suceder con lo que es el estómago. Y también podemos decir de que el mesoesófago
también va a hacer una cavitación igualmente que el mesogastrio, y esta pequeña cavitación, es decir, de que va a formar como una pequeña estructura, una pequeña, como digo, un pequeño lugar, un pequeño espacio, que este pequeño espacio va a formar lo que es el receso neumentérico, que a su vez se va a comunicar con lo que es este otro receso, que es el receso hepático entérico, que en la vida adulta se conoce como la bolsa epiploica. Vemos más o menos en la estrecha relación. Y también podemos decir que la arteria del tronco celíaco, como dijimos, solo va a irrigar a la parte más caudal. En la parte más superior, tales como la faringe, las vías respiratorias inferiores o la porción más superior del esófago, van a estar irrigados por otras estructuras. Aquí posteriormente vamos a ver lo que es el estómago para formarse la bolsa epiploica. Ahora vamos a ir con lo que es su conformación interna, a manera de que lo que es el esófago se va a ir elongando. Este va a ir proliferando sus paredes. En su proliferación, primero lo que es el endodermo va a conformar lo que es un epitelio cilíndrico ciliado, y este va a ir proliferando de manera de que la luz de dicho esófago va a quedar ocluida o parcialmente ocluida, no va a estar presente. Y a su vez lo que es el mesénquima del mesodermo visceral va a ir proliferándose, y dicho mesénquima no está bien estructurado, solo aparecen algunas cosas como la capa muscular circular no va a tener una configuración tal como está. Además va a aparecer posteriormente la capa muscular longitudinal. Aquí vemos de que el mesénquima ha proliferado completamente y parcialmente va ocluyendo lo que es la luz y va generando lo que son las vacuolas. Esta proliferación se da más o menos entre lo que es la semana 8 a la semana 10. Dicho epitelio endodérmico, al comenzar a proliferar, posteriormente estas vacuolas van a ir creciendo, de manera de que al ir creciendo significa de que se va organizando dicho epitelio en su organización, y en su organización se debe de que al ser un epitelio cilíndrico ciliado, va a estar relacionado con lo que es la influencia de la P63. Alrededor del cuarto mes, esta P63 inducido, ayudado por lo que es la vía Notch, va a hacer una citodiferenciación dicho epitelio para conformar un epitelio plano estratificado, que es característico de lo que es el tubo digestivo. Ahora, pero dicha citodiferenciación se va a dar desde la porción más céntrica hasta lo que son sus extremos distales y proximales, es decir, va a ir desde el centro hasta lo que es las periferias. Va a ir desde aquí, va a ir su citodiferenciación hasta su porción más craneal, su citodiferenciación hasta la región más caudal. Entonces, esta citodiferenciación debe darse entre lo que es la semana número 20 hasta lo que es la 25. Alrededor de la 25 van a
alrededor de esta semana se va a organizar dicho epitelio, pero posteriormente, a medida de que se vayan creciendo sus vacuolas, se va dando la recanalización, que es característica de lo que es el intestino primitivo, que se va a dar en ciertas porciones, tales como lo que es el duodeno, para hacerlo un ejemplo. Ahora, esta recanalización, dicen algunos libros, que se da alrededor de la 8 o 9 semana, aunque algunos dicen que puede llegar hasta lo que es la semana número 12, de la cual, para que se vayan creciendo estas vacuolas, se va dando un proceso de apoptosis, de manera que las células endodérmicas van a ir desapareciendo en lo que es en la parte central a dicho tubo, para originar lo que es la luz. Ahora, pero hay ciertos casos de que dicha luz no se puede generar, es decir, se va dando lo que es algunas patologías. Si esta luz es, mejor dicho, es parcial, entonces se considera como una fístula, pero si es completamente cerrada y no hay luz, es una atresia esofágica. Bueno, a medida de que dicho epitelio se va desarrollando, se va dando sus vacuolizaciones, su recanalización, entonces vemos que se van organizando las otras estructuras, que estas parten de lo que es el mesénquima del mesodermo visceral. También van a proliferar lo que es a partir del mesénquima de la bolsa del cuarto y del sexto arco, de la bolsa faríngea, perdón. Ahora, su organización se va a dar por pequeñas etapas. Entonces tenemos que una de ellas, de las principales, es lo que es la submucosa. La submucosa va a ser característico por lo que es por lo que es un tejido conectivo denso. A su vez, lo que es en la parte más externa, lo que es la capa muscular circular, en la semana número 15, en la semana número 5, aparecen ciertos primordios, ciertos vestigios de que van a ir células mesenquimales, van a ir migrando para conformar dicho primordio de esta capa. Pero hay algo que le caracteriza: el epitelio produce lo que es sonihecho, de manera de que va produciendo para que no se puedan formar lo que es el músculo liso, y solo va a formarse en las partes más distales con respecto a dicho epitelio. Y además podemos decir lo que es la capa muscular longitudinal se va a formar un poco más posterior con respecto a la circular, gracias a las expresiones de sonihecho, y esta va a comenzar a formarse lo que es en la semana número 8 hasta extenderse a lo que es la semana número 13. Ahora, entre dichas capas va a estar lo que es el plexo mientérico, que algunas células provenientes de la cresta neural van a comenzar a migrar alrededor de lo que es la semana número 8, y va a alcanzar su pico más alto entre la semana número 16 a la semana número 20, y estas van a ser constantes hasta lo que es alrededor de la semana número 30. Pero hay
una pequeña duda de lo que es la capa muscular. La capa muscular no se va a poder desarrollar por las expresiones de Sony Hedge. Se dice en teoría de que cuando disminuyen las cantidades de Sony Hedge por el epitelio, van a comenzar a desarrollarse dicha capa muscular de la mucosa. Ahora tenemos lo que son algunas patologías. Dijimos que el esófago tiene que dividirse de lo que es de la tráquea a partir de lo que es el tabique traqueoesofágico. Entonces, dicho tabique va a separar estas dos estructuras, el esófago y lo que es del divertículo, pulmonar. Pero en algunas patologías vemos que el esófago no va a continuarse con su propia estructura y no se va a separar de lo que es la tráquea, de manera que va a dejar su extremo proximal es en forma de saco y su extremo distal es en forma de una fístula, que es una pequeña comunicación que existe y su luz es reducida y se va a comunicar con lo que es la tráquea. Tenemos otra que los dos extremos, tanto proximales como distales, va a estar en forma de saco, o si no va a generarse dos fístulas, tanto el extremo proximal como el extremo distal, y se va a relacionar con lo que es la tráquea. O tenemos el caso inverso de esta, la fístula no está en el distal sino en el proximal, el saco del esófago. El saco ciego del esófago proximal va a estar en el distal. Y por último vemos que estas dos fístulas van a tener comunicación, su luz, aunque sea reducida, va a tener cierta comunicación con el esófago y lo que es la tráquea, mientras aquí no van a tener comunicación entre ambas fístulas, sino de manera independiente se van a relacionar con lo que es la tráquea. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que estaba hablando anteriormente, y aquí tenemos una situación de lo que es la atresia esofágica. Aquí se le caracteriza por estar incomunicado a lo que es el esófago, y vemos de manera de la radiografía de que para confirmar de que es una atresia esofágica, lo que hacen de manera radiológica es meter un catéter. Si este catéter queda en la parte, un ejemplo, en esta parte de lo que es el saco ciego de la parte proximal del esófago, aquí va a estar lo que es este catéter y solo se va a ver de manera radiológica. Ahora, ¿qué problemas trae de que este extremo proximal en forma de saco y este extremo distal no pueda comunicarse con dicha estructura? Se debe de que cuando hay una atresia esofágica, el embrión tiene que ir deglutiendo, tragando lo que es el líquido amniótico. Este líquido amniótico va a llegar a lo que es el intestino medio. Después se va a dar un intercambio entre lo que es la placenta y el intestino, y para que este pueda ser eliminado. Pero al no darse este proceso, hace de que en toda la cavidad amniótica se vaya acumulando el líquido y haga que se produzca lo que es el hidroamnios, y que es característico en esta patología. Esta atresia dijimos que puede darse ya sea porque faltó la recanalización del esófago, que se da en la 8ª semana, y
puede ser característico de esto. Entonces, además de lo que es la radiografía, hay una cierta sintomatología que se debe seguir. Uno es que en el momento del nacimiento comienza la producción excesiva de lo que es la saliva, el tialismo. También no hay alimentación, porque aunque el bebé le den leche, lo que va a hacer es más bien a regurgitar, le va a dar una tos inmediata, tal vez por la comunicación con lo que es la tráquea, o si no va a tener disnea. Esto vemos de que en ciertos niños se da lo que es la atresia esofágica. Se dice de que entre 1 a 3.000 o 4.500 niños se da dicha patología, y está asociada con lo que son las fístulas traqueoesofágicas. Podemos decir también que un recién nacido, aunque tenga atresia esofágica y pese mayor de 2 kilogramos y no esté asociado a ninguna cardiopatía, entonces tiene una tasa de supervivencia mayor a 99%. Pero si comienza a disminuir su peso y que sea menor de los 2 kilogramos y también tenga cardiopatía, entonces su tasa de supervivencia va a ser menor a lo que es el 1%. Además tenemos lo que es la estenosis esofágica. La estenosis esofágica consiste, por ejemplo, no hay comunicación con lo que es la tráquea. Hay dos pequeñas fístulas unidas entre sí, y hace de que la estenosis, lo que es su luz, sea reducida. Sí hay luz, pero es pequeña, y generalmente se da en la parte más de un tercio más distal con respecto a lo que es el esófago. Se debe siempre a lo que es la recanalización de dicho esófago, que se caracteriza en dicha zona afectada. Así que sin más que agregar, muchas gracias por todo. Así que suscríbete a nuestro canal y espera mucho más contenido de esto.